Bienvenidos a la tercera temporada del Psique Podcast. Aquí hablamos de salud mental, psicología, emociones, mente y cultura. Pero también es un espacio abierto al debate. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. Hola a todos, bienvenidos una vez más al Psique Podcast. Hoy en Estudio de Caso hablaremos sobre 3 desconocidos idénticos. Este es el nombre que se le dio a un documental realizado en el 2018, dirigido por Tim Wardell, y obviamente los protagonistas son quienes lamentablemente fueron objeto de un terrible experimento por parte de un psicoanalista. Yo soy la psicóloga Diana Ortiz y comenzamos. Robert, David y Eddie nacieron en los suburbios de Nueva York en julio de 1961. Fueron separados al nacer y entregados en adopción a 3 familias distintas. Los trillizos crecieron sin saber que tenían hermanos idénticos hasta que un día, por casualidad, se enteraron y descubrieron la verdad. Bobby Shafran, David Kellman y Eddie Gallam fueron víctimas de un catalogado macabro experimento. La agencia los dio en adopción a 3 familias diferentes, una de clase alta, otra de clase media y la última de clase trabajadora, para observarlos durante años como sujetos de laboratorio. La ahora extinta agencia de adopción Louis Wissett asignó una familia distinta a cada recién nacido para que formaran parte de un estudio desarrollado por el Departamento de Investigación, organismo que más tarde se fusionó con la organización Jewish Board. La investigación era un proyecto del psicoanalista de origen austriaco Peter Neubauer, quien en esos años estaba a cargo de dicho departamento. Su plan era investigar de qué manera influye la genética y la crianza en el desarrollo de las personas cuando crecen en ambientes socioeconómicos distintos. Para eso, Neubauer y su equipo llevaron a cabo un periódico seguimiento de estos 3 niños a través de los años y nunca revelaron a las familias el verdadero objetivo de la investigación. Pero en 1980, Bobby llega por primera vez al campus de la Universidad Pública de Sullivan en Nueva York. Se dio cuenta enseguida de que algo raro pasaba. Tenía 19 años y nunca había sido un chico muy popular, así que estaba nervioso y pues nada, se aventuró. Sin embargo, al llegar todos lo empezaban a saludar como si lo conocieran. Algunas chicas incluso lo besaban efusivamente. Otros repetían: bienvenido Eddie, ¿qué tal tus vacaciones? Hasta que una frase lo cambió todo: bienvenido Eddie. Pero Bobby tenía una certeza: su nombre no era Eddie. Entonces advirtió que estaba siendo confundido con otro estudiante. Llegó a su habitación e inmediatamente un estudiante llamado Michael se hizo presente en su puerta. Era el compañero de cuarto del otro chico, de Eddie. En cuanto lo vio, le dijo: cuando te vi, empecé a temblar. Me puse pálido porque me di cuenta que era un doble. Tenía la misma sonrisa, el mismo pelo y las mismas expresiones. Lo primero que se me ocurrió preguntarle fue: ¿eres adoptado?, contó Michael sobre el encuentro con el doble de su amigo. Pero las preguntas claves fueron: ¿tu cumpleaños es el 12 de julio? Sí, de 1961. No me vas a creer, pero tienes un hermano mellizo. Ese día fue el inicio para que todo esto se develara. Sin perder el tiempo e intrigados por la situación, Bobby y Michael fueron a una cabina telefónica para llamar a Eddie. Tras un intercambio en el que Eddie admitía que varias personas ya lo habían llamado por teléfono,
y le contaban que aparentemente lo habían confundido con alguien muy parecido a él. Ambos descubrieron que la agencia de adopción que los había entregado a sus familias era la misma, y no había dudas que eran hermanos mellizos. Bobby no estaba dispuesto a pasar un minuto más sin saber y sin conocer a su hermano, por lo que subió a su auto y emprendió el camino. Eran aproximadamente las 9 de la noche y Eddie vivía a 2 horas de distancia. El encuentro parecía sacado de una película. Cada palabra que uno decía, el otro la pronunciaba casi al unísono. Si uno se movía, el otro hacía el mismo movimiento, casi como si fuera un espejo. Sus ojos eran mis ojos y mis ojos los suyos, describió Bobby. El mundo desapareció y quedamos solo Eddie y yo. Ahora, ¿dónde es que entra el tercer de los trillizos? La historia rápidamente se hizo conocida localmente. Eddie y Bobby fueron los protagonistas de toda una nota en el diario New Days, donde publicaron además una foto de ambos. La noticia fue replicada en otros medios hasta que llegó a manos de un tercer joven llamado David Kellman. Había una foto de 2 personas que se parecían a mí, explicó David, sobre el momento en el que vio la imagen por primera vez. Ese día falté a la universidad y fui a mi casa, donde su madre adoptiva ya lo estaba esperando, pues ella ya se había enterado de la noticia y todo coincidía. El mismo hospital, la misma agencia de adopción, la misma fecha de nacimiento. Era imposible, recordó David, asombrado no solo por el parecido físico que tenían con ambos jóvenes, sino también por todo el resto de semejanzas, pues decidió contactarlos. Cuando los 3 se vieron, se juntaron, se reunieron y se vieron por primera vez, estaban completamente emocionados y fue como si se conocieran desde siempre. Incluso ese día terminaron luchando en el piso como si fueran niños. Todo era nuevo, todo era celebración. Por primera vez nadábamos juntos, subimos a una montaña rusa, contó David sobre su reencuentro a los noticieros. Nos sentimos como niños porque habíamos tenido una infancia pues separados. Fue muy divertido. David y Bobby y Eddie descubrieron que habían crecido con los mismos intereses. Todos habían practicado lucha en la secundaria, fumaban la misma marca de cigarrillos, les gustaban los mismos colores y se sentían atraídos hacia el mismo tipo de chicas. Pero también tenían coincidencias pues algo peculiares. David y Bobby se golpeaban la cabeza cuando eran bebés hasta desmayarse. Estoy convencido de que era ansiedad por separación, dijo David. Además, David y Bobby descubrieron que habían tenido el mismo problema durante su niñez, ambliopía, comúnmente llamado ojo vago, débil o perezoso, que es una afección en la que el cerebro y el ojo no están sincronizados. Sin embargo, solo David había recibido tratamiento adecuadamente. Los hermanos no tardaron en forjar un vínculo que impedía advertir que habían sido criados por familias adoptivas diferentes. Hasta sentían que se conocían de toda la vida a pesar de haber estado casi 20 años separados. La historia rápidamente se hizo famosa, mediática, incluso llegaron a participar en una película con Madonna en 1985. La película se llamó Buscando desesperadamente a Susan. Hicieron una pequeña aparición. Básicamente, lo asombroso de su noticia de cómo es que dieron uno con el otro se hizo tan popular que ellos empezaron a ganar cierta fama o reconocimiento y ellos juraban que iban a ser famosos. El trío estaba decidido a recuperar el tiempo perdido y se mudaron a un departamento en Nueva York. Luego decidieron emprender juntos y abrieron un restaurante en Soho llamado Trillizos. En el primer año tuvieron una ganancia de $1 millón y también emprendieron juntos la misión de dar con su madre biológica. Cuando la conocieron en un bar, se encontraron con un pasado triste. Ella los había tenido cuando era muy joven.
casi un adolescente, y parecía tener problemas de alcoholismo. Ninguno le dio mayor trascendencia a este encuentro, pues después de todo ellos ya tenían a sus propios padres, adoptivos pero sus padres. Para las familias de los trillizos también todo era novedad, y aunque cada una de ellas recibió a los otros chicos como si fueran hijos propios, estaban enojados y desconcertados por no haber sabido de esto. En el momento de la adopción a ningún padre se le había dicho que había otros 2 hermanos, y molestos con la situación fueron a la agencia de adopción, que en la actualidad no existe, a buscar respuestas. Pero las autoridades de la institución solo les brindaron excusas. Les aseguraron que los habían separado porque era difícil ubicar a los trillizos en una sola familia, y afirmaron que no habían contado que cada uno tenía hermanos para resguardarlos o protegerlos. Sin embargo, a los padres adoptivos un detalle de la reunión les llamó la atención. Al salir de esta, el padre de Bobby advirtió que había olvidado su paraguas, su sombrilla en la sala de espera, por lo que ingresó nuevamente al edificio, y al entrar al cuarto descubrió que las autoridades con las que acababan de reunirse habían abierto una botella de champán y estaban brindando jubilosos como si se hubieran sacado la lotería o hubieran logrado algo increíble. Pero la verdad era más macabra de lo que podrían imaginarse. Y es que los trillizos no habían sido separados por casualidad, sino que todo había sido planificado como parte de un experimento secreto. Para llevar adelante la investigación, la agencia de adopción se encargó de asignarles a 3 familias distintas un recién nacido para fomentar parte del proyecto. Las familias no fueron escogidas al azar. El objetivo era investigar cómo influye la genética en el desarrollo de las personas si son criadas en ambientes socioeconómicos distintos, por lo que cada uno tuvo un entorno diferente. La familia de Bobby era la más acomodada. Su padre era médico y su madre abogada, y vivían en una zona residencial. El padre de Eddie era maestro y la familia vivía en un barrio de clase media, mientras la familia de David era de una menor educación y también eran comerciantes inmigrantes, cuyo segundo idioma había sido el inglés, por lo que eran considerados de sectores socioeconómicos más bajos. Para lograr su objetivo, Neubauer realizó un exhaustivo seguimiento de los trillizos a lo largo de los años, aunque nunca se les reveló a sus familiares la verdad detrás de su proyecto. Cada cierto periodo de tiempo, un grupo de científicos visitaba a los niños y les hacía pruebas de inteligencia y de personalidad, los observaba y les hacía preguntas e incluso los grababan. Cada vez que venían me filmaban, rememoró David. Los trillizos descubrieron la verdad gracias al trabajo del periodista Lawrence Wright, quien estaba investigando sobre el experimento. El artículo fue publicado en The New Yorker, en el que narraban el estudio realizado por Neubauer junto con la agencia de adopción. En la nota quedaba demostrado que el proyecto no se había limitado a los trillizos, sino que varios pares de gemelos habían sido víctimas de este mismo psicoanalista. Cuando finalmente los trillizos se enteraron del secreto plan sobre este experimento, lo criticaron duramente, catalogándolo como cruel y comparándolo incluso con los experimentos sociales llevados a cabo por los nazis. Me siguieron cuando era bebé, cuando era niño, y un día le dije a mi madre que no me gustaba que esas personas fueran a hacerme preguntas, dijo uno de los trillizos. No sé por qué decidieron hacer esto. No puedo verlo como algo humano. No pueden jugar con las vidas humanas. Teníamos que estar juntos y nos separaron por motivos científicos, agregó. Antes de morir en el 2008, Neubauer dejó la información del estudio guardada en los archivos de la Universidad de Yale, con el acceso restringido hasta el año 2066. Nunca se publicaron conclusiones al respecto.
algo que molestó aún más a los hermanos, quienes están trabajando para conseguir que el material de la investigación se abra. A pesar del buen vínculo que había entre los tres, de a poco comenzó el declive. Trabajar juntos en el restaurante comenzó a dañar la relación y todo se complicó. Los tres tenían una visión de los negocios distinta y Bobby decidió alejarse. Cuando el negocio empezó a ir mal y el padre de David murió, las cosas se complicaron. Bobby dejó la sociedad y sus hermanos se sintieron traicionados. Los tres se habían casado y empezaron a distanciarse, y Eddie empezó a tener cambios de humor. Pasaba de la ira a la tristeza profunda y le diagnosticaron un trastorno maníaco-depresivo. David y Bobby lo acompañaron a internarse en un psiquiátrico. Ellos mismos habían tenido problemas para manejar su ira y Bobby incluso estuvo implicado en un asesinato durante su adolescencia. El psiquiatra infantil Peter Neubauer era un refugiado austriaco del Holocausto muy cercano a Anna Freud y responsable del archivo de su padre. Trabajó en estrecha colaboración con Anna Freud en una clínica de Londres y desde la década de 1970 hasta su muerte, Neubauer fue coeditor de una revista sobre estudios con niños, una publicación anual de la Universidad de Yale. Fue uno de los primeros en estudiar el impacto emocional en los niños que presencian violencia en la televisión y el cine, y se desempeñó como director del Centro de Desarrollo Infantil de la Junta Judía. También fue presidente de la Asociación de Psicoanálisis Infantil, profesor clínico de psiquiatría en la Universidad de Nueva York y secretario general de la Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil y Profesiones Afines. Eddie y David sintieron que Bobby los abandonó. Toda la situación afectó fuertemente a Eddie, quien comenzó a tener altibajos y, como les decía, estuvo internado en un centro de salud. Pero cuando salió de la institución, pues sucedió lo peor. Eddie fue hacia su casa, tomó un arma de fuego y se quitó la vida. El trillizo había luchado durante años con la depresión. Sin embargo, no está clara si su enfermedad estaba relacionada con específicamente todo lo que generó el reencuentro o si, aunado a esto, ya tenía ciertos síntomas y características que detonaron una vez que supo la verdad de dicho experimento. 100 veces me pregunté por qué Eddie y no yo. Ojalá hubiera sido yo, aseguró Bobby al recordar el triste final de su hermano. Poco después de que finalizara la filmación del documental y gracias a que Bobby y David y los productores detrás del proyecto alzaron la voz, lograron obtener 10,000 páginas de la investigación llevada a cabo por Neubauer. Sin embargo, dichas páginas pues estaban fuertemente censuradas y no lograron sacar nada en limpio de este material. Cada una de sus familias seguramente hizo lo que consideró que era mejor con los recursos que tenían. El padre de David pensaba que su hijo era maravilloso y estaba muy orgulloso de él. El padre de Bobby estaba muy ocupado y lo cuidaba tanto como él podía. Y el padre de Eddie era más rígido, el que ponía reglas un poco, pues, menos ortodoxas. Lo relató un psicólogo que fue asistente de la investigación cuando tenía 24 años de edad y que, según sus palabras, él dice, se siente culpable de haber sido parte de este experimento. El resto de los detalles se conocerán finalmente en 45 años aproximadamente, cuando la Universidad de Yale estará obligada a publicar en su totalidad el contenido de los expedientes.
Para entonces es improbable que alguna de las personas cuyas vidas fueron afectadas por este experimento esté todavía con vida. También Elliot Gallen se siente culpable por la tragedia de su hijo. Declaró: muchas veces me pregunto si fallé como padre, quizás no le enseñé cómo vivir, dijo devastado. Pero si la genética apenas predispone, ¿se puede hablar realmente de lo que le ocurrió como un resultado de la crianza, o más bien de todos los factores culturales y sociales a los que estuvo expuesto? Tal vez lo más oportuno sea decir que Eddie, igual que Bobby y David y decenas de chicos cuyos nombres jamás conoceremos, fueron víctimas de la más horrible de las manipulaciones, la de ser deshumanizado, en palabras de sus propios hermanos, como una rata de laboratorio. Hasta el día de hoy, los 2 trillizos que siguen con vida siguen presionando e intentando encontrar por distintas vertientes quien les pueda ayudar a que se abran los expedientes, pues ellos quieren saber más sobre la investigación, qué conclusiones hubo, qué resultados hubo, e incluso poder saber qué otros gemelos fueron dados en adopción con el mismo objetivo de ser parte de este experimento para poder reunirlos y contarles la verdad. Pero lamentablemente eso con el paso del tiempo se ha vuelto más y más difícil. Este documental, el de 3 desconocidos idénticos, se estrenó en 2018 y ganó gran reconocimiento dada la historia que expone. Ahora, lamentablemente de este caso no pudiéramos sacar como un aporte el área de la psicología, es decir, este experimento no nos aportó o nos sumó algo muy valioso que aprender y que nos va a ayudar respecto a la conducta y el comportamiento y la misma psicología o salud mental. Lamentablemente este experimento nos muestra lo terrible que puede ser que alguien con tanto poder y reconocimiento puede hacer, justificándolo con fines científicos. También nos recuerda que no por el hecho de tener mucho reconocimiento e incluso muchos estudios y sapiencia, pues somos aptos incluso mentalmente para ayudar o tratar a otras personas o incluso para fungir y desarrollar un cargo importante. Neubauer huyó del Holocausto, de la destrucción de los nazis, y indirectamente él replicó una forma cruel y deshumanizante de afectar a pequeños bebés que eran inocentes. Y tristemente estos trillizos no pudieron continuar su vida juntos e intentar recopilando experiencias y vivencias de todo lo que se les fue arrebatado en la niñez. Lamentablemente uno de ellos se quitó la vida. Y esto pues nos deja muchas interrogantes. Desde la cuestión institucional que protege, justifica e incluso censura en la misma investigación, así como también las familias adoptivas que si bien fueron ajenas y no sabían nada del experimento, también sufrieron las terribles consecuencias de esto. 2 padres adoptivos perdieron a uno de sus hijos y el resto pues se sintió engañado, se sintió enojado por haber, o mejor dicho, por no haber sabido sobre esto y perder la oportunidad de unir a 3 hermanos. Pero bien, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Habían escuchado acerca de este psicoanalista? ¿Qué opinan? Si les interesa saber más sobre esto, les recuerdo, pueden buscar y ver el documental que se llama 3 desconocidos idénticos.
Y pues bueno, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.